Outro día estamos con todos vosotros na tele de los escolinos e iniciamos con la sección de les nueces noticias. Dos neñes del Colegio San Pedro de los Arcos, Sonia y Xulia, van falándonos de lo que dicen que tienen que ser los homes de anguaño, y es decir, los ubersexuales. Non sabemos se facellos mucho caso, porque cada pouco camuden de opinión, pero si queréis enteravos de un tema que non tiene desperdicio, escuchailes oyertes. Asegurámosvos que vos va a prestar a esgalla. Güey, Xulia y yo, Sonia, venimos así, vestidas de prieto porque decimos adiós a los metrosexuales, pero estamos bien atristallaes. Sí, al parecer el prototipo del hombre metrosexual tiene los días contados. ¡Qué pena! Y de xuro que de alguno o de alguna non sabía lo que era eso de los metrosexuales. Pues vamos a explicarlo. Ye algo pero importante. Acabamos de adoptar gustos y actitudes femenines. Sí, porque el modelo a seguir metrosexual, David Beckham, el roso jugador del Madrid, un home que reconoció que non importaba usar camisetas ajustadas y que andar siempre a la moda te haya pasado de moda, según los estilistas de la publicidad. Agora, el modelo a seguir, si que ser abondo moderno, y ser ubersexual. Uber quiere decir pero enriba un superhome. El modelo a seguir y un actor norteamericano, George Clooney. Representa a un hombre de los pies a la cabeza, un soltero que tienes y tú, tanto no profesional como en relaciones con las mujeres. Vamos, un home como los galanes de Hollywood. L'ubersexual lle vanidoso, pero na súa xusta medida. Va a mercar a les tiendas, pero non porque sella prestoso, sino porque sale a buscar de algún obxeto en concreto. Cuida o seu aspecto, non lle narcisista ni egocéntrico. Cuida o seu aspecto, lle estable e seguro. Tiene aspecto varonil y mucho estilo. Y lo que es más importante, non ve a la mujer como la socollacia, sino que vuelva a confiar nos homes. Vamos, que están describiendo a un home casi de otro tiempo. El home perfecto para mi abuelina. Pues Dios, cuando creó al home, non estaba camentando precisamente na perfección. Ah, non? E por que non? Cuando Dios creó al home, decidió crear a la mujer, porque estaba muy desilusionado con la su obra y sabía que ella era capaz de crear algo mejor. Después de crear a la mujer, sintióse muy satisfecho. Claro, y es lógico, la práctica trae la perfección. Hay que entender que los científicos entamen con rates. Non estoy falando de Dios. Y después, cuando el experimento ya está fitado, suelen concluir con los humanos. Ya lo entiendo. Como los hombres son tan imperfectos, todo el día intentan encontrar de algún modelo ideal. Que si ubersexual, que si metrosexual. Agora, falando en serio, ¿non crees que los hombres son bien parecidos a los columpios? A los columpios. Fía, tengo que decirte que no topo ningún parecido. Sí, muller, alentamos son prestosos, pero después marían. Para mí, que los dinosaurios aseméllense más a los hombres más inteligentes. ¿En qué? En que ya están extinguidos, aunque en realidad son más asemellados a los perrines. Fales ellos, mírente, y parece que te entienden, pero en el fondo no se enteren. No seas tan dura con ellos, ne. Porque hay que reconocer que hay hombres que piensan muy fondero. Sí, en eso tienes razón. Los mineros son los únicos. Lo que nadie puede dudar es que los hombres son un poco como el clima. No te puedes fiar de ellos. Pero los hombres tienen un sé qué, un misterio que los envuelve. ¿Un misterio? Pues yo como que no lo veo. No veo nada misterioso. Bueno, una cosa sí. Yo sé lo que le sucedió a una mujer que finalmente entendió a los hombres. ¿El qué? Que la prove escurrió la pata. Quieres decir que fue para el otro barrio. Vamos, que murió. Pero entonces eso ya tiene que ser una cosa muy seria. ¿Qué va? Morrió de risa en antes de poder contarlo a quién. Pero tú no ves que todos los de la nosa clase todo el día fan boberías para llamar la atención. Cuando aviellen, la misma dice que parece que no crecen nunca, que siguen siendo inmaduros. Y ahora falando en serio,
A mí parece que eso de los metrosexuales y bisexuales van los grandes comerciales. Astina, los metrosexuales fue una moda inventada por los grandes fabricantes que pretendían vender más productos a los hombres. Fai pouco dicían que se llevaba el teunosexuales, e a dicir, el home enganchado las tecnoloxías. Que pretendían? Que mercaren los nuevos aparatos tecnolóxicos. Yo non sei como será o home del futuro, pero esperemos que sea un pouco máis crítico e non se dexe llevar por as recomendaciones de los grandes fabricantes. Agora, lo que nos gusta en forma é como será el profesor del siglo XXI. Non me digan que ya saben el seu perfil. Dende eu la xente sí que lle listo. Saber non lo saben, pero los docentes están nello. E é verdad. Falaron de ello nunes xornais que organiza el Consello Escolar Nacional. Busquen el profesor ideal para el siglo XXI. Quieren que sea una persona capaz de enfrentarse a los grandes retos. Sí, porque nadie crea que va a resultar un camino de rosas integral a los emigrantes. Algamar el desarrollo integral del alumnado, actuar correctamente ante las situaciones de violencia y tener unas buenas relaciones con los padres. Según Elena Juárez, el maestro o maestra ideal tendrá que ser capaz de enfrentarse con la violencia de manera creativa y es necesario que tengan mucha comprendoria con el escolín. Dende eu non son partidarios de la mano dura, al igual que el Sindicato de Estudiantes y las principales organizaciones de padres, CEAPA y CONCAPA. Pues los profesores tienen una labor difícil por delante. Ya nos despedimos. Esperamos que vos prestare nuestro alderique y encontraremos de nuevo el próximo sábado. Un beso y hasta luego. ¿Qué hay un garabato? Pues eso, el garabato, el que arrastra la hierba. Lo llevamos llevando así. Yo sé por qué lo hago. Un dibujo mal pintado, ¿no? ¿Un garabato? Un rastrillo, de madera. Es un aparato para trabajar la tierra, ¿no? ¿Qué cosa de ayer? Tiene el color les hablanes cinta también. Blincando de rama en rama, esgilar, failo per bien. No me acuerdo, sé que lo hay, porque yo tengo una casa en el pueblo y tengo todos los bichos por ahí. La ardilla. La ardilla. ¿Será la ardilla? ¿Qué es el tucu? Es que el tucu hay varias cosas. Tuco suele decirse el tuco en la comida. Tuco, es que ya no me acuerdo, hijo, yo ya... No tengo ni idea. ¿Tucu? ¿El tucu? Ostras, me suena, pero... Tucu, pues ni idea. ¿Con qué se fae la farina? La farina, pues con la harina de maíz, se muele y luego hacen las fariñas. ¿Con maíz? ¿Harina de maíz o trigo? ¿Con cebada? Con el maíz, con el trigo, también, bueno... Aunque é verdad lo que contestaron prácticamente todos los entrevistados na primeira entruga, é decir, el garabato é unha línea curva deles que se faen nun papel cuando se escribe mal ou apriesa ou cuando se dibuxa rápidamente daqué, en realidad, un garabato é mucho más. La xente del campo sabe per bien que un garabato é un aperio formado por un mango de madera que nun de los cabos fai ángulo recto con unha pieza de fierro. Cuando ten 3 o 4 dientes acorvados, emplégase para arrastrar el cuchu, la broza. Cuando tiene una fila de dientes curtios, emplégase para tropar hierba o para guisar la tierra. Eso sí, un garabato no é un autógrafo, aunque é verdad que la firma de algunos parece dafechamente un garabato. La segunda entruga ya era una cosa de ella, pero per fácil. Poro, todos supieron contestarla correctamente. Si tiene la color de la blana, si hablane cinta también, y blincando de rama en rama, esguilar, failo per bien,
Ye, como non, el esquí. La tercera entruga, que lle un tucu? Dexó a muchos entrevistados confundidos. Non atinaron. Hai que decir que tiene varias acepciones, dende la parte del maíz dun árbol que queda llantá na tierra dempués de cortalo, hasta un hueso de xamón o de yacón. Ah, también puede ser el rabo de la panolla. Y finamos con los ingredientes de la farina, que acertó pero bien la xente. La farina y una torta fecho con maíz, trigo molío y cocido con agua o leche. Y ahora, darreu, vamos al tiempo de recreo a escuchar un pero guapo cantar del grupo musical de Vieres en Tiquina, dirigido por el prestigioso músico Nacho Fonseca. Foi al cuéntase con nos en tiempo de recreo Emilio Rodríguez López, un home que defendió siempre la lingua y la cultura del nuestro pueblo. Y también acompáñenos dos niños, Eva y Hugo. Buenos días, Emilio, estamos encantados de estar aquí con nos. Y yo encantado con vosotros. ¿Cómo lle que te entamaste con el tema del folclore y del asturiano? ¿Cuándo fueron tus inicios? Bueno, yo entamé con el tema del folclore para ligar, porque en los tiempos en que yo era mozo era muy difícil arrimarse a los rapaces. Y entonces había un grupo de baile y allí había una cantidad de moces de la madre del gallo, entonces yo de frente para allá, había que arrimarse un poco. Y yo agarré la afición a través de arrimarme donde había moces. Porque tú defines en realidad como un contador de cuentos, ¿es un cuentacuentos? Bueno, cuentacuentos a mí pareceme un poquillín pretencioso. Yo soy un cuentista desde el día que nací. Yo gústame contar historias y puedo contar mentiras mejor que si son verdad y cuanto más fantásticas sean, perfecto. Resulta que como tengo buena memoria para aquellas cosas, pues pídenme que cuente cuentos, pues yo cuento cuentos, pero yo cuando no estoy contando cuentos, estoy entamando alguna también, otro cuento llevo conmigo. Y ese niño que fai ahora de periodista tiene una entruga para facete. Hugo, a ver, ¿cuál era tu entruga? ¿Y una profesión contar cuentos? ¿Y una profesión? ¿Vívese de ello? ¿O es muy difícil en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos es más fácil que nunca, yo pienso vivir del cuento. Sí, hay mucha gente que vive del cuento. Hay mucha gente que vive del cuento. Vivir de ser cuentista, ahí ahora mismo debe haber en España, qué sé yo, igual 500 o 1000 personas que de una manera o de otra cobren honradamente por hacer cuentos a la gente, ¿no? Yo no lo tengo como profesión única, como profesión principal, y es una segunda cosa,
pero sí que hay xente que vive de contar cuentos honradamente. No me estoy refiriendo a ninguno de esos que salen por ahí en la tele, los telediarios, sino xente que va a colegios, a bibliotecas y a casas de cultura a contar cuentos a niños, a mayores, a todo tipo de gente. Pero tú, además de contar esos cuentos, tienes 2 libros, en asturiano, por supuesto. Primero, ¿y qué quieres si tengo...? No, ese es el segundo. Contáramelo para que lo contara. Que además ya estás en la 3ª edición. Sí, sí. Y el segundo, ¿qué quieres si tengo orellas? Sí. ¿Qué pretendes con estos cuentos? ¿Son historias originales No. o recréeles tú de algún modo? Las historias, yo además quería que ya desde el nombre del libro se supiera que no son originales mías. Contáromelo para que lo contara. O sea, son historias que yo sentí contar y yo lo que fago es hacerles a mi manera, porque todos los que contamos cuentos, el cuento no es como un romance o como un verso que repites sílaba a sílaba, sino que tú conoces la historia y cuéntesles con tus palabras. Entonces yo fago eso, siento una historia, si me gusta, pues cuéntola a la mi manera, y en los 2 libros pues la misma. Pero ¿a qué público dirigió? Porque yo sé que lo de los niños, cuando son muy pequeñinos, como que lo ves muy difícil, o que lo ves un poco más enguedellado. Quizás las historias, bueno, pues van dirigidas a un público más adulto, un público más mozo. Bueno, yo lo que fago es normalmente cuento tradicional. El cuento tradicional contábase en las cocines de las casas y sentíalo contar el crío de 5 años y el abuelo de 95. Sí, porque ahí no había valía para todos. Ahora los guajes pequeños están muy acostumbrados a la tele, a los anuncios, a mucho colorín, a mucha cosa, y hay gente que lo fai muy bien, da saltos de campana, lleven sombreros con campanines, faen cosas muy guapes que tienen a los niños sí, dormidos con la historia. Yo, para dar saltos de campana, estoy un poco fuera forma, entonces a mí préstame contar cuentos a gente que tenga como de 7, 8 años para arriba, que ya solo con sentir la historia que se queden tranquilitos sin necesidad de que yo tenga que dar blincos. ¿Y cómo son las reacciones de la gente que escucha los cuentos? Porque yo creo que ahora a veces damos poco avezados a escucharlos. Sí, pero yo creo que estamos poco avezados y estamos famientos de ellos. Sí, porque como no solemos escuchar. La gente no fala entre sí, no se cuenta cosas, suéltense frases sueltas sin sentido y andamos todos, y a lo más que llegamos ya a decir si Zidane da mejor de tacón que Ronaldinho, o sea, lo que llegue que alguien se te ponga de frente y te cuente una historia como el planteamiento, un nudo y introducción y desenlace y el pies y enguedellado. No estamos avezados a ellos, y cuando hay un punto que se te pone delante y te fai todo eso, la gente normalmente abluca, queda ahí Pues yo gustaríame que nos deixaras a nos ablucaos y a la gente que está ahí, a los niños que están ahí viéndonos, escuchándonos, que nos cuente un cuento, una historia, que nos cuente, ¿a qué sí, va? A ver, un cuento, el que quieras, el que más te pete. Bueno, voy a contaros la historia de Manolín. Manolín era un niño que tenía como 10 años y vivía en un pueblo con la abuela porque había quedado huérfano, y él era muy inquieto y tenía muchas ganas de progresar, pero y era muy provestoso, y él un día dijo a la abuela: oye abuela, nosotros no podríamos progresar. La abuela: ay fiu, si supieras cómo. Dice: nosotros aquí en casa, aunque somos muy probes, tenemos ahí esas ovelles que con la llana y el giro de la huerta hacemos estameña, y tenemos aquí esta pieza que son 3,5 metros de estameña, podríamos venderlo y sacar unas perres para tener algo de perres para mercar cosas. Y la abuela: si topes aquí en venderlo. Dice: claro, voy a buscar yo. Y espero que llegara el domingo, y el domingo bajó a la villa y empezó a berrar: ¿quién quiere estameña? ¿Quién quiere estameña? Pero resulta que estaban tocando las campanas de la iglesia y la gente iba corriendo porque ya era la hora de misa, y él vio que todos iban para la iglesia y él fue para allá. Claro, él en el pueblo había una capillina que subía el cura una vez al año a decir una misa y no estaba acostumbrado, y entró en la iglesia, aquellas paredes tan altas, aquellas cristaleras de colores, y quedó allí ablucado mirando para lo que hacían. Cuando se levantaban, levantábense, cuando se agachaban, agachábense, y cuando terminaron salieron todos y él quedóse mirando un poco. Y en un cuarto lateral
vio que enriba una mesa había un paisano medio desnudo. Y dice, oye, coño, tan proveyes que no tienes para hacer unos calzones, o? Pero aquel no dice nada. Dice, si quieres vendote yo la estameña para que te fagas unos calzones. Y aquel tuvo callado. Dice, si ya que no tienes perres ahora, vengo el domingo que venga por les perres. Y aquel siguió callado. Dice, pues está fecho. Dejó la estameña allí enriba de la mesa y subió para donde la abuela. Y dijo a la abuela, ya vendí la estameña. ¿Y a quién la vendiste? A un hombre que estaba en la iglesia, enriba una mesa allí medio desnudo. Decía, y un santo, y es de madera, si no te paga. Y dice, no, tiene que pagarme, que se quedó con la estameña, tiene que pagarme. El domingo bajó para allá, entró para la iglesia, el santo allí seguía, pero seguía sin los calzones. Pero la estameña no estaba. Dice, a ver, les perres. Y el santo callao. Dice, venga, les perres, que no tengo yo ganas de griesca, ¿eh? Y el santo callao. Entonces él llevaba un bastón, una cachava, pegó un cachabazo y el santo cayó. Y resulta que en aquella iglesia había un monaguillo que robaba algo de los perres de los cepillos al cura y metíales en baixo a aquel santo. Cuando cayó estaban allí los perres. Dice, Manolín, ay amigo, un palo como educa, ¿eh? Agarró los perres y subió para arriba, dio-les a la abuela y dice, ya bueno, tú bien vales. Mira que vendía un santo y cobrar. Dice, pues ahora quiero vender el miel. Porque tenían un truébano con abelles y tenían una tarreñaca de miel allí. Y agarróla y bajó al pueblo, ¿quién quiere miel? ¿Quién quiere miel? El miel gustaba ya a todo el mundo, pero les perres y les mosques, todo es alrededor de la miel, y cada vez más mosques. Cuando cansó de berrar, dice a les mosques, ¿queréis vosotros el miel? Les mosques, dice, pues déxovoslo aquí y vengo el domingo por les perres. Les mosques, todo es... Entonces deixólo allí arriba de una muria, en un furaco que había, y subió al pueblo. Vendía el miel. ¿A quién? A les mosques. Hombre, les mosques, ¿cómo te vas a cobrar a les mosques? Pues vendílo a les mosques. Bajó el domingo, la tarreña estaba allí, pero estaba vacía. Mosques quedaban, una docena por allí había. Como no pagaban, agarró el bastón y entamó a bastonazos. Pero claro, ¿quién iba con un bastón a una mosca? Fue el xuez. Y dice el xuez, fallo a favor tuyo. Puedes matar todos los mosques hasta que te paguen. Con tan buena suerte que en esto viene una mosca y ponse ahí en la nariz al xuez. Entonces no espera más, pega ahí un puñetazo, cae el xuez allí panza arriba y queda la mosca por ahí, tiras arriba y dice, para, que te lo pago yo. Entonces pagó el xuez, subió para la abuela y dijo, toma abuela, les perres. Dice, bueno, tú bien vales. En una casa donde nunca entraban perres, al venderles cosas, pues entaparon a gastar perres a lo yoco, compraban agulles, filo, botones, cintas. Y entonces, claro, los vecinos, entre ellos la envidia. Y un día levántase la abuela y en el estragal de la casa, ahí delante, había una cagada. La abuela, mira Manolín, dice, esto ya la envidia. ¿Tienes una saquina por ahí? La abuela, sí. Entonces él agarró una paleta y metió la mierda en la saca. Y al día siguiente otra y al otro otra. Cuando lo llenó, amarró bien la saca y fue al pueblo. Y entamó a berrar, porque la saca hizo un furaquín en medio. Meter el de chupar una peseta. Meter el de chupar una peseta. Entonces preguntaban, ¿qué ye? El que quiera que lo pruebe. La curiosidad allí muy grande. Y hubo uno, voy a probar yo. Y dio la peseta. Y metió el dedo por furaco. Y preguntaban y nosotros, ¿qué tal? Y decían, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Porque fastidiaba ser el único bobo. Entonces todos y daban una peseta y todos metían y todos chupaban y todos decían que era muy bueno. Manolín cogió los perres, subió para el pueblo y fue para donde los vecinos. Dios la envidia, entamasteis a cagar delante de la puerta de mi casa, vendí la vuestra mierda y miráis. Y enseñó ellos el puñado de perras. Dicen ellos, pero entonces, dicen, la mierda vuestra. Entonces los vecinos entamaron a cagar en un saco y bajaron al pueblo cuando lo llenaron. ¿Quién quiere mierda de pueblo? Y casi los maten a palos, claro. Entonces dicen ellos, hay que matar a Manolín, hay que matar. Y un día que estaba Manolín escargatando entre los berces, llegan ellos por atrás, echen un saco por arriba y van a tirarlo al pozo. Amarraronlo y van a tirarlo al pozo del agua. Pero cuando lo iban a tirar al pozo del agua, apareció por el fondo del camino un carro de hues, de aquellos carros rinchones. Y dicen ellos, meca, si nos ven tirarlo, van a llevarnos a la justicia y condénennos. Vamos a esperar que pase y luego tirámoslo.
Entonces subieron para allá arriba a un alto y estuvieron esperando. Cuando se acercó el carro, Manolín desde dentro del saco berraba: «¡No quiero! ¡No quiero y no quiero!». Dice el carretero: «¿Qué es lo que no quieres?». Dice: «No quiero casarme con la filla del rey». Dice: «Pues quiero casarme yo». Dice: «Pues sácame de aquí y métete tú». Entonces el carretero desatólo, sacólo y metióse él. Manolín tirólo dentro del pozo y los vecinos que habían subido ahí arriba lo único que vieron es que el carro paraba un poquillín y seguía rodando. Al día siguiente, porque esto ya fue cuando estaba cayendo la noche, al día siguiente cuando se levanten, al primero que ven, ¿quién era? Manolín. Y dice Manolín: «¿Creísteis que me ibais a hacer mal? Y menudo favor me hicisteis. El pozo estaba lleno de perres. Cada abrazado que daba, puñado de perres que sacaba. Y mirá, y llevólos para casa y tenía una pareja hues, un carro nuevo». Dicen ellos: «Pero tanto, estaba lleno de perres». Entonces dice la mujer: «Oye, voy a tirarme yo, y si hay muchos perres, tíreste tú». Claro, la mujer no sabía nadar, el pozo era a fondo, daba ya los brazos y tiróse el marido también. Yo después marché de aquel pueblo y no sé si Manolín armó más o menos, lo que sé que famé si no pasó porque era listo como un rayo. Vaya listo que era Manolín, ¿eh? Pues teníamos otros entrugues que van a decir así, tienes que contestarlo como muy rápido porque era un cuento muy prestoso pero un poco largo. A ver, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tu entruga? ¿Cómo sabes tantas historias? ¿Cómo sabes? Porque soy muy viejo y sentí contar muchas cosas, por viejo nada más. Eva. ¿A qué años entramaste a contar cuentos? Bueno, yo soy cuentista desde que nací, siempre anduve contando historias, pero así un poco a contarles a la gente, pues cuando tenía 30 y tantos o 40 años. Por eso tiene tanta maestría. Muchas gracias por venir aquí, por estar aquí con nosotros en el programa. Y bueno, pues ya afinamos, acabósenos el tiempo, pero vosotros sabéis que tenéis una cita en la tele de los Escolinos, no podéis faltar.